Hola, bienvenidos a otro video más del curso de Kubernetes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la arquitectura de Kubernetes. En la pantalla que tienes al frente podemos ver que hay varios componentes, ¿no? Está el master, y hay workers y hay un usuario. ¿Ya? Hasta ahora te había comentado que Kubernetes es un clúster y que estaba dividido en dos, master y nodos o esclavos. ¿Ya? Ahora vamos a profundizar un poquito más. Un clúster administra recursos y estos recursos acá son los nodos. Los nodos tienen memoria, procesador, tienen también un tema de red y disco duro, es decir, almacenamiento. Estos cuatro recursos están divididos en esta imagen, por ejemplo, en cuatro. Imagínate que todos los workers tienen 1 GB de procesamiento y tienen 1 GB de memoria RAM. Aparte tienen, digamos que 10 GB de almacenamiento. En total tendríamos 50 GB de almacenamiento, 5 GB de RAM y tendríamos 5 GB de procesamiento también. En general, el clúster de Kubernetes tiene todo esto a disposición y te lo plantea como si fuese una sola cosa. Entonces, cuando tú quieres lanzar una aplicación que tiene 1 GB de RAM y necesita 1 GB de procesamiento, tú se lo dices a Kubernetes y Kubernetes va a buscar dónde colocarlo dentro de sus nodos. Ahora, si tienes componentes mucho más pequeños, Kubernetes va a ir metiéndolos en donde pueda. O sea, él va a ubicarlos dentro de la capacidad que tenga y dentro de los nodos que tenga. Si de pronto tú tienes un componente que necesita mucho más recursos que lo que él puede dar, simplemente no los va a poder ejecutar, no va a poder poner tu aplicación en el estado que quieres, porque no tiene los recursos para dar. Y recuerda, todos los componentes que quieras lanzar o que un usuario quiera lanzar dentro de Kubernetes tiene que ser un Docker, tiene que ser un contenedor. Y este es el que se va a lanzar dentro de los workers. Ahora, cada vez que un usuario quiera hacer esto o quiera interactuar con Kubernetes como para saber el estado de sus componentes, debe interactuar con el master. El master tiene un componente especial que le permite la comunicación para saber qué quiere el usuario. Los workers, por su parte, son simplemente instancias en donde van a estar servidos nuestros componentes. Si un Docker muere, los componentes que estaban dentro de ese nodo o worker morirán, se perderán. Normalmente los workers de un Kubernetes son desechables. Se intentan que sean desechables, así que el software que se va a colocar allí debe ser muy independiente. Deben ser muy independientes a estos workers. Por ejemplo, no guardes data dentro de los workers porque ellos pueden morir en cualquier momento, son desechables. Vamos a pasar a otro nivel de profundidad con respecto a los componentes de Kubernetes. Ahora entraremos a hablar del master. El master tiene varios componentes, siendo los más importantes estos que te tengo listado acá: el API Server, el Schedule, el Control Management y el etcd. Resulta que tú directamente como usuario de Kubernetes no vas a tocar ninguno de estos componentes, es decir, no vas a cambiar sus propiedades, no en un caso habitual, no es necesario tocarlos. Para ti esto sería como una especie de caja negra, en donde tú simplemente tiras comando y algo dentro de esa caja negra te resuelve tus problemas. Pero sin embargo, no queda mal saber cómo está compuesto todo esto del master. Así que vamos a empezar a explicar sus componentes. El API Server, el Schedule y el Control Management son aplicaciones y el etcd es una base de datos. Es donde se guardan los estados y todo lo relacionado con los nodos y tus aplicaciones. El API Server es la interfaz entre todos los componentes para la comunicación. Es el que permite la comunicación entre el usuario y los componentes. También valida y configura datos para los objetos de las APIs. Y obviamente sirve como interfaz entre el usuario y el master. El Schedule, también llamado planificador de Kubernetes, es un componente que tiene un montón de políticas, está encargado de las políticas, de la topología y
en especial especifica la carga de trabajo que afecta significativamente la disponibilidad, el rendimiento y la capacidad. El planificador debe tener en cuenta los requisitos de los recursos individuales y colectivos. Esto afecta mucho a la calidad del servicio. No te lo voy a poner complicado. El planificador es el que le da trabajo a los workers. Estos trabajos son los componentes que se deben lanzar allí. Entonces, el planificador, junto al API y junto a políticas preestablecidas, lo que intenta es asignar trabajos de la manera más óptima posible dentro de los workers. Ahora vamos a hablar del Controller Management. El Controller Management tiene muchos componentes adentro y él es el administrador de los estados, es el encargado, es un demonio en realidad, es una especie de software que está repitiéndose una y otra vez sin parar y sin final, que lo que trata es de mover el estado actual de los componentes al estado deseado. Este bucle infinito es un bucle infinito de control que se encarga junto al API server, es decir, él se comunica con el API server para saber en qué estado están los componentes y busca la manera de ponerlos en el estado deseado. Dentro de él podemos ver también otros controladores, en el cual los que voy a hablar son el controlador de replicación y el controlador de nodos. El controlador de replicación se encarga de mantener tus réplicas. Tú puedes decidir que un componente tenga varias réplicas al mismo tiempo, entonces este replicador se encarga de mantener estos estados. Y el controlador de nodo es el que se encarga de la vida del worker. Es el que está pendiente de que si el worker está respondiendo, si tiene los recursos, si no, y si está vivo o ha muerto para poder lanzar otros. El etcd es un almacén de datos coherentes de clave valor de alta disponibilidad que usa Kubernetes para respaldar su información. El etcd es consultado especialmente por el API Server para saber los estados de los componentes. Obviamente, no solo el API Server guarda información allí, pero el API Server es el encargado de comunicarse con este componente, con el etcd. Ahora, por su lado, los nodos también tienen componentes. Y cada componente del nodo se ejecuta dentro de cada nodo. Y estos están encargados normalmente es de mantener con vida tus aplicaciones y comunicarle el estado al máster. También hay componentes que permiten la comunicación, ya que tú estás lanzando servicios, es para publicarlos y para poder acceder a ellos de alguna manera, con alguna interfaz, con algún protocolo. Bueno, hay un componente que se encarga de abrirte un camino para que puedas comunicarte directamente con tus componentes. El primer componente que voy a hablar se llama Kubernetes. Este componente se encarga de comunicarse con el máster, de comunicarle el estado de los contenedores, usando el API server del máster. Kubernetes se encarga de mantener corriendo unos componentes llamados pod. Estos componentes, más adelante los voy a profundizar en él. Ahorita simplemente quiero que te lo imagines como una cajita en donde están tus contenedores. Bueno, Kubernetes se encarga de mantenerlos corriendo y mantener informado al máster sobre el estado de estos componentes. Vamos con el siguiente componente, el kubeproxy. El kubeproxy es un proxy de red que se ejecuta en cada nodo del clúster. Está implementado bajo un componente llamado servicio, que más adelante profundizaré sobre él. Este kubeproxy mantiene las reglas de red en el nodo. Estas reglas de red permiten la comunicación de red a los pods, a estas cajitas negras que te comenté. La comunicación que permite este kubeproxy puede ser tanto interna como externa del clúster. Es decir, permite la comunicación fuera del clúster. Bueno, también tienes que saber que hay un manejador de contenedores, que normalmente es Docker. Este componente se puede cambiar por otros manejadores de contenedores. Y hay un último componente llamado componente de tiempo de ejecución, que es el encargado de mantener tus Docker corriendo. Nada más. Esos son todos los componentes que tienen la arquitectura de Kubernetes. Y bueno, hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a estar hablando de componentes que ya un usuario puede tocar.
que un usuario directamente puede manipular y que son suficientes como para montar toda una arquitectura y que Kubernetes pueda mantenerla viva.